Seguimos con más Conectando Fronteras. Esperemos y estamos rogando a Wi-Fi que funcione todo bien, porque ya estamos en contacto vía WhatsApp con Brenda Delfín, quien es desde Perú, bióloga, activista en temas de educación y salud mental, y nos va a explicar un poquito la situación que se vive en el Perú, porque la verdad que asombra que a 6 meses de asumido el gobierno de Pedro Castillo ya es el cuarto cambio de gabinete que tiene que realizar. El tercero lo había hecho hace tan solo una semana, sí, la verdad. Así que, Brenda, muy buenas tardes, gracias por este tiempo para con nosotros. Mauro Senesi desde Bahía Blanca, Argentina, te saluda. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, de verdad, muy contenta de poder contarles, bueno, un poquito de todo lo que está pasando, porque la verdad es que está pasando tanto que no nos damos abasto, ¿no? O sea, yo incluso puedo parar pegada a las noticias, leyendo por aquí y por allá, pero uno ya no se da abasto. Por todos lados pasan cosas nuevas todo el tiempo. La verdad que estamos en un tiempo muy, muy crítico acá, pero bueno, les comparto lo que pueda. Perfecto, Brenda. Y te hago la primera pregunta, entonces, ¿a qué se debe esta debilidad que tiene Pedro Castillo, y si crees que puede llegar a haber algún tipo de anticipadas en las elecciones, especialmente legislativas, entendiendo que Perú Libre no cuenta con una gran bancada, y eso también lo pone en jaque al Ejecutivo y está todo el tiempo al borde de lo que aquí llamamos el juicio político, que sería la destitución del presidente? Allí creo que le llaman moción de confianza. Bueno, sí, hay distintas figuras, ¿no? Lo de la cuestión de confianza normalmente va desde el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, en realidad. Claro. Por diversos temas, ¿no? Puede ser por temas muy puntuales, por alguna ley, o puede ser por incluso porque el Congreso le niega el permiso o la aprobación a un gabinete ministerial, ¿no? Pero en todo caso, lo que se maneja más acá para el deshacerse, por así decirlo, del presidente es la figura de la vacancia, ¿no? En el que el puesto de la presidencia se queda en vacancia, ¿no? Sí. Y esto es promovido normalmente por el Congreso de la República, ¿no? Que es el Poder Legislativo. Y eso es lo que está tratando de manejarse, pero es una figura bastante compleja todo. Voy a primero comenzar a responder un poco en orden lo que me preguntabas. Primero lo de la debilidad de Pedro Castillo. Sí. Y bueno, lo que pasa es que en realidad Pedro Castillo literalmente llega al poder de pura suerte, ¿ya? Para comenzar, que Perú Libre es un partido muy joven. Algo que también debo mencionar es, como una puesta en contexto, es que en Perú no existe la institucionalidad en partidos políticos. La política es bastante mesiánica, bastante caudillista, ¿no? Existe una persona, un grupo de personas, bueno, seguimos a estas personas hasta que nos funcione y ya. No hemos logrado tener institucionalidad en cuanto a los partidos, ¿no? Y esto es una cuestión histórica incluso, ¿no? O sea, desde que se funda el Perú como república, existen justamente los caudillos que están tratando de tomar el poder, porque, bueno, al ser formado el país a partir de una colonia, en realidad quienes comienzan los movimientos de libertad son bueno, los grupos burgueses, pues no es el pueblo en general en sí o la parte oprimida como tal. Entonces, una vez que comienza la república, y yo creo que esto pasa en varios países de Latinoamérica también, o sea, la consigna no es tanto para una república independiente en el fondo, o sea, sinceramente hablando, sino seguir peleando por privilegios, por quién se reparte qué. O sea, es una lógica de colonia, ¿no? Cuando alguien coloniza un país, tú vas a desfalcarlo, a sacarle los recursos y tal. Entonces, más o menos que la lógica en el sistema persiste hasta ahora, en realidad. Y es por eso que en la política hay bastante corrupción, hasta ahora hay red de corruptelas y bastante de lo que se veía desde el virreinato, en realidad. Y viene por ahí también el hecho de que no tenemos partidos políticos, sino que en realidad para cada una de nuestras elecciones, de verdad para cada una, y teniendo en cuenta que tenemos elecciones de municipales, gobiernos regionales, el gobierno central, legislativo, etcétera, tenemos un pool de como 20 partidos políticos distintos. Muchos de ellos son diferentes de una elección a otra, aparecen para una elección, luego no los vuelves a ver jamás.
O sea, son personas que por ahí reúnen los requisitos, que son no sé cuántas firmas, no sé cuántas inscripciones y esto, para tener el partido, llegar al poder, repartirse el poder y ya, ¿no? Entonces, teniendo más o menos eso en cuenta, Pedro Castillo llega al poder por Perú Libre, que se llama así el partido político. Entonces, tengamos la idea de que no es un partido sólido, porque en realidad ningún partido lo es lo suficiente, ¿no? Y bueno, es un partido de origen provincial, de provincia, teniendo en cuenta también que Perú es un país sumamente centralizado, bastante centralizado, o sea, las diferencias de todo, de desarrollo, de atención a problemas y tal, entre Lima y el resto de provincias es abismal. Entonces, por ahí que Perú Libre logra de alguna manera canalizar pedidos que el resto de partidos no logran tocar siquiera, ¿no? La mayoría de partidos en la primera vuelta de las elecciones dedica más su publicidad, por ejemplo, a los grandes medios, ¿no? A televisión, radio, internet, pero masivo. Perú Libre apuesta más bien a las radios locales. La gran mayoría del país en Perú no tiene internet, muchos no tienen acceso a cable, a televisión. Entonces el medio de comunicación por excelencia es la radio, y sobre todo radios locales. Y Perú Libre apuesta por eso, apuesta también por ir de pueblo en pueblo, ¿no? Entonces son detalles que los demás pierden de vista, y es curioso porque en las encuestas para la primera vuelta de las elecciones, Perú Libre casi ni figura, no tenía ni 1%, y de la nada en los últimos días comenzó a subir muchísimo, nadie entendía cómo, nadie sabía por qué, y ese nadie entendía cómo es también un reflejo del centralismo, ¿no? Porque claro, toda la opinología en política se da desde Lima, en realidad, y desde Lima y desde una argolla muy específica también de expertos, entre comillas, ¿no? Que no necesariamente son expertos. Pero... De hecho, Brenda, eso se notó en las elecciones, como estaba totalmente partido el Perú en sus preferencias electorales, con un norte donde gana muy fuerte Perú Libre, pero después cuando uno miraba en Lima, no llegaba al 10%, y vos decís, ¿cómo vas a hacer para gobernar con el 10% de preferencias en la ciudad capital, donde se maneja todo, y más en países centralistas como somos nosotros en Latinoamérica? Aquí te dejo que Jero te quiere hacer una consulta. Bueno, la verdad que un gusto otra vez, Brenda, saludarte, y tal vez la pregunta más importante es esto de llega por suerte. ¿Vos crees que es la inexperiencia de Pedro Castillo lo que ¿Vos crees que es la inexperiencia de Pedro Castillo lo que lo lleva a tomar malas decisiones y ahondar en esta crisis? Se me cortó un momento lo que decías, pero lo último sí lo llegué a escuchar. Si es que es la falta de experiencia que toma malas decisiones. Sí. Hilándolo con lo anterior que venía diciendo, bueno, al final llega al poder porque los dos partidos más fuertes que hay en la segunda vuelta son el Fujimorismo y Perú Libre. El Fujimorismo, bueno, son herederos de una dictadura terrible acá en Perú, pues, ¿no? Entonces, literalmente Perú Libre gana por ser un mal menor, entre comillas, sabiendo que era un mal muy malo, ¿no? Sobre todo porque era un partido improvisado, y postulan básicamente para no perder la inscripción, y eso lo admiten, ¿no? Lo admiten claro. Ellos mismos, que ellos no esperaban ni llegar a segunda vuelta. Entonces llegan, y parte de las malas decisiones que toma, sí, claro, es por la falta de experiencia que él tiene, ¿no? Pedro Castillo es un profesor rural, tiene origen campesino y eso. No quiero para nada desmerecer los conocimientos de los compatriotas campesinos. Ellos tienen un conocimiento muy valioso, milenario, que por ahí, dada la mala educación que hay en el país, no se inserta totalmente en el sistema hegemónico que finalmente es el que maneja el país, ¿no? Y él es sindicalista también, ¿no? Incluso se hizo más o menos conocido porque lideró una protesta de profesores hace unos 4 años más o menos. Y bueno, es por una parte eso, o sea, no se esperaban ganar, que implica que Pedro Castillo fue puesto como que ya no tenemos a tiempo de día, bueno, tú anda, pues, ¿no? Porque el líder del partido, Vladimir Cerrón, está con cargos por corrupción, porque él ha sido antes gobernador regional de Junín, que bueno, es una región acá en Perú, y no podía postular. Entonces,
es también que al ser todo tan improvisado no tienen cuadros, literalmente no tienen ningún tipo de profesional en ningún área que pueda apoyarlo sólidamente a desarrollarlo en alguna dirección siquiera, ¿no? Perú Libre se vende como un partido de izquierda, tiene un ideario de izquierda, incluso de influencia leninista, por ahí maoísta, pero en la práctica no se ve absolutamente nada de eso, no se ve nada, no se ve literalmente ni izquierda, ni derecha, ni arriba, abajo, ni adelante, ni atrás, ¿no? Brenda, Ni exacto. Y dijiste un nombre clave tanto de Perú Libre, que es Vladimir Cerrón, ¿sí? Y consultarte cómo es la relación, porque Vladimir Cerrón es el hombre fuerte del partido que lo termina catapultando a Pedro Castillo al Ejecutivo. ¿Cómo es esa relación? Porque a priori había sido bastante distante, porque claramente vos decís, es un partido que se autodefine como leninista, pero mantiene o intentó mantener en un momento a un ministro de Economía pro mercado, el presidente del Banco Central sigue siendo el mismo desde el año 2006, o sea, manteniendo la misma estructura económica del Perú, y eso generó rispideces, tengo entendido, en el Perú Libre, ¿no? Sí, lo que pasa es que, como te digo, en realidad ellos se venden como un partido de izquierda, pero la verdad es que las personas que lo componen no son personas que militen en la izquierda, o sea, las personas que militan normalmente en partidos o movimientos de izquierda tienen una formación de base, tienen un lineamiento, una ideología, ¿no? Incluso, bueno, más que un lineamiento, incluso puede haber hasta más de un lineamiento dentro de un partido, ¿no? Pero ni siquiera, no, o sea, es puro nombre en realidad. Y cómo lo sabemos, o al menos yo soy de las que más cree esto. Hay personas que sí todavía creen que sí es un partido de izquierda y tal. Yo creo que no, porque una vez que han llegado al poder no han hecho absolutamente nada por las banderas que levantaban en campaña, ¿no? Por ejemplo, una de las banderas más importantes fue lo de crear la Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución del Perú, ¿no? Porque nuestra Constitución fue creada en el 93, en medio de una dictadura, con una serie de cuestiones que nos ponen en desventaja frente al empresariado, frente al extractivismo, condiciones de salud, de educación, de vida, etcétera. Pero Perú Libre levanta esta bandera en campaña, es quizá la bandera más fuerte que tiene. Han llegado al poder y no han hecho absolutamente nada por mover el tema. Claro. Y no han hecho nada por mover el tema en promover políticas por ahí que normalmente defiende la izquierda, ¿no? Como por ejemplo, no sé, mejor repartición de los ingresos, creación de más programas sociales. Para esto es una izquierda conservadora, entonces no hay que esperar temas como promoción de derechos LGBT o enfoque de género y tal, ¿no? Pero ni siquiera esas banderas que levantaban mientras estaban en campaña, que eran más de izquierda, ni eso, ¿no? Vladimir Cerrón es el fundador del partido. Él, bueno, es médico, neurocirujano, él tuvo formación en Cuba, entonces ahí es donde tiene bastante influencia de la izquierda. Pero, bueno, él fue gobernador regional, como les comentaba, y sí ha hecho algunas cosas buenas por la región, ¿no? Crear un hospital de alta tecnología y cuestiones por ahí, pero luego tiene cargos de enriquecimiento ilícito, me parece que de negociación incompatible, una cuestión así, y también desbalance patrimonial por el que está siendo investigado por la Fiscalía, ¿no? Un importante desbalance patrimonial. Bien. Entonces, por eso digo, no es como que, ya claro, yo me vendo como de izquierda, como líder popular, que defiendo al pueblo y tal, pero en la práctica no se ve nada de eso en realidad. Te hago unas dos últimas preguntas, una de mi parte desde el plano político, otra de Jero para cerrar ya la nota y agradecerte el tiempo. No sé si irás por la agenda también educativa ambiental vos, Jero, pero primero consultarte por la derecha, la oposición peruana, cómo está el fujimorismo. Hablaste de lo que era que prácticamente Castillo llega por el miedo al antifujimorismo que genera obviamente Keiko, que es la heredera de ese sector. Pero cómo está la derecha, que había presentado 3 candidatos muy fuertes que a priori pensábamos que iban a ser los que se disputaban el balotaje ante la sorpresa de Perú Libre. Bueno, la verdad es que lamentablemente tenemos una posición bastante precaria, ¿no? Porque la derecha en Perú está unida en tanto defienden sus propios intereses. Entonces no piensan en lo absoluto, en el país, no tienen un mínimo de plan país,
¿no? Es netamente defenderse ellos, sus intereses, sus privilegios. La gran mayoría de las personas también involucradas en movimientos de derecha, que también de derecha yo creo que es más por default, ¿no? O sea, si tú dices de izquierda porque quieren cambiar el sistema, los de derecha por default son los que no lo cambian, va por ahí el que sean de derecha, porque tampoco es que profesen ideologías, ¿no? Es más por default. Y la verdad es que se organizan en tanto se están defendiendo de, por ejemplo, acusaciones de corrupción o tomar el poder ellos, ¿no? Ahora la posición que han tomado la mayoría de la oposición es una posición antidemocrática, ¿no? Porque están buscando la manera de forzar la vacancia del presidente Castillo. Yo creo personalmente que independientemente de que uno esté de acuerdo con el gobierno o no, y con Pedro Castillo y toda la gente, toda su gente bastante inexperta en realidad, el punto es que él ha llegado al poder mediante un proceso democrático, mediante elecciones, ¿no? Es que es un contrato social que debería ser inviolable, porque en el momento en el que comenzamos a decir este presidente no me gusta, entonces voy a buscar cómo sacarlo, ya estamos rompiendo con lo que se supone que es un marco de convivencia importantísimo en el país. Entonces, si comenzamos ahorita, ya ¿dónde paramos, no? Recordemos también que hace no mucho hemos tenido también un golpe de Estado, ¿no? En el 2020, en noviembre del 2020, que fue nuestro presidente Martín Vizcarra. Se forza una figura de vacancia presidencial, dándole una interpretación auténtica aparte de la Constitución, y entra Merino por unos 4 o 5 días, me parece, porque todos salimos a marchar en todo el país, por todos estos días hasta que renunció. Y bueno, ya entró Sagasti y ya con él hemos terminado hasta el 2021, ¿no? Pero entonces venimos de una crisis, de una inestabilidad política tremenda ya, ¿no? En el que es una constante lucha entre el Congreso, que en teoría es la principal oposición, porque no logran tener mayoría en el Congreso los que salen de presidentes, y el Ejecutivo, ¿no? Y es una pugna, si no es uno es el otro, y si no a veces son los dos. Entonces tenemos que estar nosotros divididos por todos lados, viendo por dónde nos quieren engañar y meter las trampas, ¿no? Es terrible, la verdad. Bien, Brenda, te agradecemos este tiempo. Lamentablemente me están diciendo acá de producción que nos quedamos sin tiempo y estamos ya pisándonos sobre la tanda, así que en una próxima charla seguramente te invitaremos para hablar un poquito más de lo que tiene que ver con agenda ambiental y educativa en lo que respecta al Perú, y bueno, más que agradecidos por este tiempo que tuviste para con nosotros. Ay, muchísimas gracias. Sí, yo más que encantada de verdad de tocar los temas de educación y ambiental. Son temas que me apasionan muchísimo, me parecen muy importantes, y ahorita estamos en las crisis en el tema, así que con muchísimo gusto. Cualquier cosa me avisan, nada más. Seguramente gracias por el espacio también. Seguramente podemos hacer un especial educativo en Latinoamérica, aquí en la tierra de la reforma universitaria. Perdón, pero chapeé un poquito, soy argentino y tengo que ser un poquito agrandado, Brenda. Así que bueno, te agradecemos mucho este contacto que tuviste para con nosotros, y que tengas un gran fin de semana. Dale, igualmente, muchísimas gracias a ustedes, ya nos vemos.